Gusto, como siempre, el poder compartir con ustedes en este tiempo, en el cual, pues, como siempre, pedimos que el Espíritu Santo nos dé las palabras, no palabras humanas sabias, sino las palabras que nos enseña el Espíritu, va revelando y nos las va mostrando respecto de esta obra preciosa y maravillosa que Cristo hizo efectivamente a nuestro favor. Una obra que continúa, ya que Cristo vive y efectivamente ahora Él se ha presentado delante del Padre a nuestro favor. Nosotros tenemos un abogado maravilloso que es Cristo, hoy realmente intercediendo por todos y cada uno de nosotros, por sobre todo para que la obra que Él hizo para todos y cada uno de nosotros, esta obra maravillosa de redención, que realmente fue un regalo de Dios para nosotros. La obra de redención no es algo que nosotros hayamos alcanzado o algo que podamos alcanzar, sino es un regalo por gracia que nuestro Padre nos ha dado a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Realmente la idea central de nuestro Padre para que nosotros podamos vivir en esta tierra era el que podamos ser su expresión y su manifestación. El hombre lamentablemente perdió esa posición y nosotros que salimos del primer Adán también, obviamente perdimos esa posición. Pero ahora que estamos en el segundo Adán, en el último Adán, en Cristo Jesús y por los méritos y por la obra de Cristo, nosotros hoy efectivamente somos justificados delante de nuestro Padre. De tal manera de que damos gracias a Cristo que Él se convirtió en nuestras buenas obras. Él se convirtió delante del Padre en nuestra justicia. Él se convirtió delante del Padre en nuestra obediencia. Cristo es nuestra obediencia. Cristo es nuestras buenas obras. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santidad. Cristo es el goce del Padre hacia nosotros. Es decir, Cristo realmente es nuestro todo. Y así como en el primer hombre nosotros arrastramos esta herencia de maldad y de pecado, en el nuevo hombre nosotros arrastramos esta herencia de bendición, de santidad y de justicia delante de Dios. Nosotros en el primer Adán fuimos descalificados por las obras de Adán, por la desobediencia de Adán. Pero en el segundo Adán, en el último y el postrer Adán, somos calificados por la obediencia de Cristo. De ahí que nosotros realmente somos la consecuencia de dos hombres corporativos, sea Adán o sea Cristo. Y es por esto tan importante que para nosotros es necesario, hermanos, ubicarnos en el hombre correcto. Es decir, ahora nosotros obedecemos al hombre nuevo, obedecemos al hombre eterno, obedecemos al hombre que vino desde el cielo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este hombre que hoy vive, porque resucitó, ¿verdad? Está delante del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Cristo se ha convertido en nuestras vestiduras. Qué maravilloso es saber que nuestro Padre ya no ve en nosotros pecado, ya no ve en nosotros maldad, ya no ve en nosotros injusticia, ya no ve en nosotros maldición. El Padre ya no ve en nosotros ninguna razón para que efectivamente los males nos puedan venir, sino que hoy nuestro Padre ve en nosotros al contrario, todas las razones por las cuales la bendición hoy efectivamente es nuestro camino. Fíjate que la Escritura dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, en el nuevo hombre que nos dio haciendo las buenas obras, nos dio siendo santos, nos dio siendo justos. Este nuevo hombre hoy efectivamente, ¿no es cierto?, es del cual tú y yo tenemos que revestirnos. ¿Para qué? Para que en esta nueva humanidad, en este nuevo hombre, por los méritos de Cristo, tú y yo efectivamente podamos recibir todo lo que ahora nos corresponde por gracia, que es la herencia que Dios ha establecido para que en Cristo Jesús nosotros podamos recibir
la promesa que Dios hizo a Abraham, lo cual es un regalo precioso y maravilloso. Así que, hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos siga descubriendo a todos y cada uno de nosotros esta obra preciosa que ha hecho en Cristo, este pacto maravilloso del cual comenzamos a hablar la semana pasada. Ciertamente nosotros sabemos que el Señor se relaciona con la humanidad por medio de pactos. Eso es lo que dijimos la semana pasada. Hoy vamos a continuar un poco mirando lo que nos dice el libro de Jeremías capítulo 31 en este sentido, ¿verdad? Es muy interesante saber que el Señor siempre se relaciona con la humanidad en función de pactos, ¿verdad? Y estudiando por allí y mirando lo que se dice respecto a los pactos, pues algunos hablan de 6 pactos, 7 pactos u 8 pactos. Yo por lo que estoy mirando creo que hay 7, pero ya veremos en su momento cuando el tiempo nos dé en detalle, ¿verdad? Estos pactos, pero lo interesante es que Dios siempre se ha relacionado con el hombre por medio de pactos. Nunca es que el hombre hace pactos con Dios, ¿verdad? El hombre está limitado e incapacitado de poder relacionarse con Dios a través de sus propias capacidades. El hombre fue destituido de la gloria de Dios y como nos dice, ¿verdad? La escritura en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nuestra mente es enemiga de Dios y que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural no puede comprender las cosas que son de Dios. Si el hombre natural, que es el primer hombre, ¿verdad? Todos nacimos del primer hombre, del hombre adámico, no puede comprender las cosas que son de Dios, pues evidentemente está incapacitado para relacionarse y para buscar un camino por sí mismo para de alguna manera venir a efectivamente relacionarse con Dios. Es imposible que el hombre por su propia iniciativa, por su propia capacidad, por su propia justicia, por su propia santidad, por sus propios sacrificios, por sus propios acuerdos, por sus propios pactos, quiera de alguna manera establecer una relación con Dios. De allí que el Señor determina estos pactos. Dios siempre ha determinado cuál es la forma como Dios puede tratar con el hombre, ¿verdad? Y esos son los pactos. Y hay varios pactos que pues nosotros vemos en la humanidad, arrancando con Adán, en el que efectivamente el Señor le combinó una vez que hizo todas las cosas. El Señor hizo el huerto de Edén, puso a Adán en el huerto. El Señor le dijo, mira, todo lo que tú ves aquí, todo puedes comer, todo puedes hacer, todo puedes comer, puedes hacer lo que tú quieras. Y lo único, y ahí viene el pacto y el acuerdo que el Señor le combina, lo único que no debes hacer, ¿verdad? Es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Otra manera de decirlo es, tienes el árbol también de la vida, come de ese árbol, alimente de ese árbol, ¿verdad? Pero le dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal porque ciertamente morirás. Ese era el pacto, ¿no? El pacto de Dios. Es decir, yo te pongo en un lugar de bendición, te pongo en lo que nosotros llamamos el huerto del Edén. Aquí efectivamente no hay muerte, aquí no hay dolor, aquí no hay insatisfacción, aquí no hay escasez, aquí no hay enfermedad, aquí no hay tristeza, ¿verdad? Pero te sugiero que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el momento en que comes de ese árbol morirás, y lamentablemente todos sabemos que el hombre hizo exactamente aquello, y las consecuencias de ese pacto que el hombre rompió, ¿verdad? Hoy todavía nosotros la seguimos de alguna manera experimentando, es la muerte. La muerte encierra todos los males del hombre. La muerte, ¿verdad? Desde la perspectiva de la escritura, no es simplemente la ausencia de la vida cuando el cuerpo muere, es decir, la ausencia de la vida biológica, ¿verdad? No, la muerte tiene que ver con la ausencia de la vida, que es la que realmente protagoniza todas las buenas cosas, ¿verdad? Que Dios siempre ha querido que el hombre tenga. Paz, seguridad, tranquilidad,
gozo, provisión, salud, eternidad, paciencia y todo lo que el Espíritu es capaz de poder darnos. Y con ello, pues todas las cosas que nuestro hombre necesita para suplir cada uno de sus aspectos, llámese cuerpo, llámese alma o llámese espíritu. Es decir, Dios ha determinado que para que el hombre regrese, ¿no es cierto?, a la posición en la que efectivamente Dios quería que el hombre esté, ¿verdad?, generó pactos. Y ahí es donde vienen estos pactos. Pero en esos pactos siempre, efectivamente, Dios es el que pone las cláusulas, Dios es el que determina los procedimientos, ¿verdad? Y el hombre lo que tiene que hacer es cumplir ese pacto. Y vemos que durante todos los pactos que Dios ha generado, son 6, 7 con el de Cristo. Algunos dicen que son 8, pero realmente son 7 pactos, ¿verdad? Incluido el pacto perfecto, que es el de Cristo. En los otros pactos siempre hubo, ¿no es cierto?, una parte que le correspondía al hombre, es decir, algo que Dios determinó, que él hacía esto, pero que el hombre tenía que hacerlo otro, ¿no? Y vemos que efectivamente el hombre no ha sido capaz de poderse sostener en ese pacto eterno. Pero el séptimo pacto, ¿verdad?, del que efectivamente estamos viendo en Jeremías, tiene que ver directamente con un pacto, ¿verdad?, más que entre Dios y el hombre, es un pacto entre Dios mismo, porque es un pacto eterno y es la razón por la cual el Señor efectivamente también presentó todos los demás pactos al ser humano, porque finalmente este pacto que lo trae a la perfección nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, es algo que el Señor tenía guardado desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. Por esto es tan importante aquellas palabras primeras respecto de cuál es el propósito por el cual Dios crea al hombre. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios lo que quería es una ayuda idónea, una expresión, una manifestación de todo lo que él era. Así como Eva fue una ayuda idónea y una manifestación y una expresión de Adán, de la misma manera Dios quería, ¿verdad?, que realmente el hombre se convierta en una expresión, en una manifestación, en una ayuda idónea de Dios. Para eso tú y yo fuimos creados, para que Dios mismo se exprese y se manifieste a través de nosotros y nosotros seamos esa herramienta, seamos, ¿verdad?, esa herramienta idónea en la tierra por medio de la cual el Señor efectivamente iba no solamente a tener una comunión permanente y continua con el ser humano, sino que además, ¿verdad?, la relación del ser humano con otros seres humanos iban a tener esta misma connotación, en donde el Espíritu de Dios, en donde la sustancia de Dios, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad y la abundancia sean la experiencia de todos los seres humanos. Esto es lo que Dios quiso siempre en su corazón, ¿verdad? Y esto tenía el Señor guardado desde antes de la fundación del mundo. Y hoy en este tiempo, efectivamente, una vez que Cristo viene, nos muestra este pacto. Y esto es lo que nosotros estamos viendo ahora. Es por eso importante, hermanos, que nosotros nos situemos en el pacto correcto, para que, de acuerdo con los procedimientos que Dios ha determinado para relacionarnos con Él, sean aquellos procedimientos los que nos garanticen a nosotros que efectivamente vamos a recibir las consecuencias de este pacto. Este último pacto, este pacto de redención, es un pacto entre Dios mismo, es un pacto entre el Padre, es un pacto entre el Hijo y es un pacto entre el Espíritu Santo. Es decir, primero no fue un pacto con el hombre, sino fue un pacto entre Dios para que realmente el hombre pueda cumplir el propósito por el cual fue creado. Dios, todos los pactos que había hecho con el hombre,
en donde el hombre tenía que intervenir, habían fracasado. Ahora el pacto que Dios hace con Cristo, por eso Cristo se hace hombre, ¿no es cierto? Es un pacto que justamente nunca iba a fracasar, porque ya ese pacto no dependía de la obediencia del hombre. Ya ese pacto no dependía del obrar del ser humano, no dependía del corazón del hombre. Ahora ese pacto dependía efectivamente del obrar, dependía de la santidad, dependía de la justicia, dependía del poder, de la fidelidad de Cristo. Y es por eso que nosotros debemos darle gracias a Dios, porque Dios, sabiendo que el hombre era incapaz de poder permanecer en sus pactos, tuvo que él mismo hacerse hombre para que este hombre sea el que venga a cumplir todos los pactos, los mandamientos y todo lo que Dios siempre o alguna vez pidió que el hombre cumpla, y el hombre fue incapaz de poder mantenerse en aquello. Así que el Señor Jesucristo realmente es, como nosotros sabemos, ¿no es cierto?, una de las personas de la Trinidad. El Señor Jesucristo es la palabra viva, que se hace hombre, ¿verdad? El verbo se hace hombre para poder efectivamente cumplir este nuevo pacto. Y nosotros ahora, simple y sencillamente por medio de la fe, ¿no es cierto?, conforme nos muestra la Escritura, ya no por obras, porque Cristo fue el que hizo las obras. Nosotros solamente ahora tenemos que utilizar fe. Fíjate cómo es nuestro Padre maravilloso, ¿no? El Señor ya no quería bajo ninguna circunstancia el hacer pactos con los hombres en los cuales tenga que intervenir la obra del hombre, porque el Señor sabía que eso efectivamente iba a ser un fracaso. Ahora era necesario que en lugar de que intervenga la obra del hombre, intervenga la obra de su Hijo, para que nosotros, en lugar de obrar, tengamos que creer. Así que la fe siempre estuvo presente en las Escrituras, ¿no? Estuvo presente en el Antiguo Pacto, estuvo presente y ahora en el Nuevo Pacto. A propósito, la palabra pacto también se la traduce en la Escritura como testamento. Por eso que se habla del Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A pacto y testamento, la Escritura de alguna manera las utiliza o las traduce dependiendo del contexto. Pero entonces hoy lo que queremos es continuar, repasar viviendo lo que vimos la semana pasada y ahondar en este pacto maravilloso que efectivamente nos ocupa. Este es el pacto de la gracia, en el cual nosotros, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, obtenemos todos los beneficios de Cristo, se nos imputan todas las obras de Cristo y efectivamente nosotros somos considerados exactamente igual que su Hijo. Por eso la Escritura en el libro de Juan nos dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Está hablando del nuevo hombre que tenemos nosotros ya portando dentro de cada uno de nuestros corazones. Este nuevo hombre, esta nueva persona, esta nueva criatura que ahora mora en cada uno de nosotros, es la vida eterna que Cristo ha puesto en nosotros, es la misma vida de Cristo, exactamente la misma vida, son dos gotas de agua. Cristo y la vida que nosotros tenemos ya morando en nuestro espíritu es exactamente la vida de Cristo, ni más ni menos. Nosotros ya tenemos toda la perfección de Cristo morando en nuestro espíritu. Ahora, esto no es todavía una realidad en nuestra alma. No nos confundamos. En el espíritu, en el nuevo hombre, nosotros somos perfectos. Y de ahí que el Señor, fíjate, cómo nos manda que le adoremos el día de hoy. Esto le dijo el Señor a la mujer samaritana. Recordarán que el Señor busca adoradores y es ahora que le adoren ¿en qué? En espíritu. Ahora el Señor nos ha dado a nosotros un espíritu perfecto, un espíritu santo, un espíritu justo, un espíritu fiel, para que en ese espíritu nosotros le podamos adorar a Dios. Es decir, nosotros le adoramos a Dios ahora en lo que sabemos que somos. No necesariamente en todavía lo que vemos que hacemos, sino en lo que sabemos que somos. Es decir, el espíritu
está en el campo de lo invisible. El espíritu está en el campo de la fe. Entonces nosotros adoramos a Dios hoy en base a lo que Dios dice que nosotros somos. Y si Dios dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo, pues ahí es donde nuestra fe recibe, acepta, se apropia de esa realidad, de lo que Dios dice, y yo efectivamente comienzo a recibir, ¿no es cierto?, por el propio Espíritu, la paz, la seguridad, la tranquilidad, la conciencia limpia y el saber que efectivamente todos mis pecados han sido perdonados. Mi Señor ya no está enfocado en lo que yo hago, sino en lo que yo creo, porque Dios vino a este mundo por medio de Jesucristo a hacer todo aquello que Dios demandaba de mí. Ahora yo necesito poner mi confianza en lo que Cristo hizo por mí. Es decir, Cristo es mis buenas obras delante del Padre. Mirándolo así, entonces yo soy justificado delante de Dios. No por mí mismo, no por mis propias obras, no por mis propias capacidades, no por mis propios méritos, sino que yo soy justificado por los méritos maravillosos y preciosos de nuestro Señor Jesucristo, que hoy mora y está presentándose diariamente delante de nuestro Padre por todos los días de la eternidad a nuestro favor. Es decir, por eso es que el Señor ahora dice claramente que nuestra redención y que nuestra salvación es eterna. ¿Por qué? Porque el Señor alcanzó o logró para nosotros esta salvación eterna. Así que veíamos en el versículo 31, Jeremías 31, versículo 31, que decía la Escritura, o que dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, ¿verdad? Este es el pacto último. Este es el pacto, ¿verdad? El séptimo pacto. Este es el pacto que efectivamente el Señor hizo con nosotros, ¿verdad? Pero no con nosotros directamente, sino lo hizo con nuestro representante, Jesucristo, ¿verdad? Que ahora la Escritura dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Es decir, Dios hizo el pacto con Jesucristo y lo que nosotros íbamos a recibir básicamente a todos los que creemos son los beneficios de ese pacto. Fíjate, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. A propósito, fíjate que este pacto, el pacto de Cristo, ¿no es cierto? Siempre parte, los pactos de Dios siempre parten del pueblo de Israel. Los pactos de Dios siempre han sido hechos con la base en el pueblo de Israel. Y el pacto que el Señor hace con nosotros por medio de Jesucristo es exactamente igual. Es decir, este pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá, al punto que Cristo, ¿verdad? En términos de la carne, ¿cuál fue su naturaleza? ¿Cuál fue su nacionalidad? Mejor dicho, ¿verdad? Él fue judío. Jesucristo fue judío, Jesucristo, ¿verdad? Efectivamente pertenece a la casa de Judá, ¿no es cierto? Pertenece a la casa de Israel. Y si no fuese por Israel, ¿no es cierto? Y por Judá, ahora que estamos mirando lamentablemente un conflicto un poco complicado, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente, nosotros sabemos que efectivamente es por ellos que nosotros efectivamente tenemos el pacto. Así que si el pacto les fue dado a ellos y por decantación a nosotros los gentiles, nosotros sabemos que el Señor ama profundamente al pueblo de Israel. ¿Sí? Y que los pactos del Señor, ¿no es cierto? Y que los acuerdos que el Señor tiene con el pueblo de Israel, pues son acuerdos eternos. Y es por eso que este pueblo es un pueblo más allá de las penurias, de las dificultades y de las luchas que ha pasado, es un pueblo que nunca desaparecerá porque efectivamente tiene detrás el favor de Dios y a pesar de que muchos de ellos están ignorantes de la relación del Salvador, pero es parte de lo que efectivamente el Señor tenía determinado. Sin embargo, Dios mismo dice que en su momento Él va a restaurar
¿no es cierto?, al pueblo de Israel, llamándole el olivo natural, y a nosotros llamándonos el olivo silvestre. El olivo natural, que es Israel, efectivamente, nosotros más bien hemos sido hecho parte de hoy de ese olivo natural. La escritura nos muestra que el Señor desgajó algunas de las ramas que han sido incrédulas y nos ha plantado a nosotros o nos ha injertado a nosotros como ramas, pero porque hemos creído. Pero el Señor dice, así como ustedes han creído y fueron desgajados de el olivo natural, siendo olivo silvestre, imagínense si las ramas que son del olivo natural que fueron desgajadas vuelven a creer, ¿cómo no podrán ser nuevamente injertadas en el olivo natural? Porque ellos son también las propias ramas naturales. Es decir, un poco la idea central es que Dios bendice y va a seguir bendiciendo y va a seguir cuidando efectivamente a Israel, inclusive por este tipo de palabra. Porque aquí el pacto, fíjate, el pacto que tú y yo tenemos ahora con Cristo, ¿no es cierto?, fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y el Señor estos pactos jamás los va a romper, porque son pactos de Él. Y fíjate, ahí dice en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, está refiriéndose a la casa de Israel, está refiriéndose a los padres que vinieron desde el tiempo de Moisés, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aquí está el tema importante, ¿no es cierto? El Señor dice, ya no voy a hacer un pacto como el pacto que hice con Moisés en el monte Sinaí. Y el pacto que hizo el Señor con Moisés y con Israel en el Sinaí fue el cumplimiento de los mandamientos. Fue efectivamente el cumplimiento de sus leyes. Y fue el cumplimiento de la forma como el hombre tenía que de alguna manera conformarse y agradar a Dios. Es decir, en este pacto Dios había determinado que si el hombre cumplía los mandamientos de Dios, por supuesto que Dios sabía que el hombre no los iba a poder cumplir, eso ya lo hemos hablado varias veces, porque la ley es espiritual, mas nosotros somos carnales vendidos al pecado, nos dice la escritura. Así que Dios sabía que no se iba a cumplir. Pero el problema es que el hombre no sabía que no se iba a cumplir. Y me temo que todavía muchos de nosotros, no sé si aún todavía los que estamos aquí, creemos que todavía nosotros sí somos capaces de poder cumplir los mandamientos de Dios. Déjeme decirle que es imposible que tú puedas cumplir los mandamientos de Dios. Y es por esto que nuestra relación con Dios ahora nunca puede ser llevada a cabo por medio del cumplimiento de sus mandamientos. A veces se malinterpreta o se malentiende la obediencia que la Escritura exige al cristiano. Y la obediencia es básicamente a todo lo que Cristo hizo, a todo lo que Cristo dijo. La obediencia es a todo lo que Cristo es. Yo obedezco a la nueva persona, yo obedezco a la nueva criatura, yo obedezco al nuevo hombre, como vamos a ver más adelante, porque esto ya es un tema de ADN espiritual. Obedezco por ADN, no obedezco porque tengo que obedecer, no obedezco porque podría desobedecer. Yo obedezco porque tengo la naturaleza para poder obedecer, que es lo que el primer Adán no tiene. El primer Adán no tiene la naturaleza para poder obedecer. Entonces el Señor dice, el pacto que yo hago con ustedes, la casa de Israel, ¿verdad? Es un pacto en el cual no se pudieron sostener porque el Señor decía, si ustedes cumplen esto, todas estas bendiciones les vendrán. Pero si ustedes no cumplen, todas estas maldiciones les vendrán. Y nosotros sabemos que efectivamente el pueblo no pudo permanecer en el pacto que Dios les hizo a ellos en el monte Sinaí. El versículo 32 dice, pero este pacto no es como el pacto que hice con sus padres. Es decir, no es un pacto de obedecer mandamientos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto. Es decir, Dios no está ahora, en este momento, en el pacto antiguo del Sinaí, esperando que nosotros obedezcamos sus mandamientos, esperando que nosotros obedezcamos sus leyes.
Hay algunos versículos en el Nuevo Testamento que nos dice que el amor, por ejemplo, Juan, nos dice que cómo nosotros mostramos el amor de Dios. Dice, si nosotros cumplimos sus mandamientos. Pero se está refiriendo al mandamiento de creer en Cristo. Se está refiriendo al nuevo mandamiento, que es este pacto que vamos a ver, que es el pacto de la gracia en el cual yo recibo la vida de Jesucristo para que efectivamente yo pueda ya no cumplir los mandamientos, porque Cristo ya los cumplió por mí, sino que yo ya no esté enfocado en cumplir ni en obedecer, sino que yo esté enfocado en recibir, enfocado en disfrutar todo aquello que ya Cristo alcanzó para mí, porque esto es parte del nuevo pacto. Así que, primero el Señor deja claro que el pacto que Él nos va a dar no es como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. Así que, hermanos, cuidémonos porque lamentablemente estamos en un tiempo en donde nosotros estamos mezclando los pactos. En nuestra relación con Dios nosotros mezclamos el pacto sinaítico o el pacto mosaico de Moisés, como le querramos llamar, con efectivamente el pacto de la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces muchos de nosotros pues recibimos a Cristo, aceptamos a Cristo, pero todavía estamos en la perspectiva de que tenemos que cumplir estos mandamientos, ya que si no, pues vamos a recibir el castigo de Dios. Ahora, como hemos dicho muchas veces, evidentemente esto que estamos diciendo aquí bajo ninguna circunstancia implica el hecho de que tengamos que vivir una vida desordenada o el hecho de que a Dios no le importe si pecamos o no pecamos. Mira, si nosotros seguimos pecando, vamos a seguir recibiendo las consecuencias de nuestro pecado. Así de sencillo. La Escritura dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Así que cuidado, estamos entendiendo, que entonces no importa que peque. No, sí importa, porque hay consecuencias. Pero aquí el punto central es que cuando yo dejo que la vida de Cristo comience a manifestarse en mí, pues simplemente voy a perderle ganas al pecado, si queremos verlo así. Voy a perder interés por pecar, porque efectivamente nosotros pecamos porque hay algo que nos guía, que nos arrastra y que nos inclina a pecar. Pero si ese algo ya no hay, pues simple y sencillamente ahora resulta que vas a tener inclinación a hacer lo que tú quieres hacer y a obedecer la palabra de Dios. Entonces es algo que viene por la vida de Cristo que está operando en nosotros. No es algo que viene porque efectivamente el pastor me dice que no debo hacer esto. O porque la ley o la escritura me dice que debo cumplir estos mandamientos. La escritura nos dice que donde no hay ley, no hay pecado. En otras palabras, es que solamente hay ley en donde hay pecado. Así que si tú no reconoces que Cristo ha pagado todos tus pecados, y tú todavía te acoges a la ley, es porque tú todavía te sigues sintiendo deudor delante de Dios. Y vamos a ver que este es uno de los problemas de todavía no haber recibido o entender el pacto en el cual nosotros nos encontramos. Así que este pacto no es como el pacto que hice con sus padres. ¿Por qué dice el Señor? Porque invalidaron mi pacto. Es decir, el ser humano invalida el pacto de Dios. Y el versículo 33 del cual vamos a comenzar a hablar el día de hoy, es decir, Jeremías 31, versículo 33, dice, pero este es el pacto, a esto nos queremos centrar, ya no en el viejo pacto, en el nuevo pacto, para ver un poco sus características, ¿no? Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, otra vez, ¿con quién se hizo ese pacto? La casa de Israel. Es maravilloso saber que el Señor nos llama a nosotros ahora, en este tiempo, a todos aquellos que efectivamente hemos creído y hemos puesto nuestro corazón y nuestra confianza en Cristo. Nos llama el Israel espiritual. Nos llama, ¿verdad? Que nosotros somos descendientes también de Abraham, pero por la fe de Abraham. No somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Por el ADN o por los genes de Abraham. Es decir, según la carne, nosotros no somos descendientes de Abraham, pero según el Espíritu sí somos descendientes de Abraham,
Porque Abraham tuvo una característica, tuvo fe en Dios. Y nosotros también tenemos la misma característica, tenemos fe en Dios. Así que el ADN espiritual de Abraham, que no era más que el propio ADN que él tenía en su simiente, y la simiente era Cristo, dice la Escritura, es la misma simiente que ahora está en nosotros y que hace que hoy podamos tener fe en Dios. Así que Adán es nuestro padre en la fe. Adán es nuestro padre en la fe. Y esa fue la idea central de Dios cuando Dios creó al hombre, que todos los seres humanos, incluido el pueblo de Israel, tengamos que efectivamente venir a ser parte del Israel espiritual, de la Nueva Jerusalén. Ese Israel espiritual solamente, ¿verdad?, genera una membresía, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo por medio de la fe. Nosotros somos hechos miembros del cuerpo de Cristo por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en su obra, por medio de la fe en el hecho de que Él es nuestro todo, por medio de la fe en el hecho de que Dios ha hecho a Cristo nuestro todo, para que nosotros ahora de lo único que nos tengamos que preocupar, entre comillas la palabra preocupar, es de creerle a Dios para que lo que Dios ha hecho a nuestro favor se vuelva realidad en nuestra propia vida. Así que esto es un regalo precioso que tú y yo tenemos en nuestro corazón. ¿Qué dice este? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Esto es decir, con nosotros, ¿no? Dice, daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjate, este es el pacto. El pacto es que, ¿quién hace el pacto primero? Como dijimos hace un minuto, el que hace el pacto siempre es Dios. El hombre es incapaz de poder relacionarse con Dios directamente. Siempre Dios tiene que hacer un pacto. Y aquí el Señor dice, pero este es el pacto que haré. ¿Quién hace el pacto? El Señor. Este es el pacto que haré, ¿verdad? Con nosotros el día de hoy. ¿Cuál es el pacto que el Señor ha hecho? O sea, Él hace el pacto con nosotros. Después de aquellos días, dice Jehová, daré. ¿Quién da? Él. Él es el único que puede dar. ¿Daré qué cosa? Daré mi ley. Ya no daré mi ley en una piedra. Ya no daré mi ley en una hoja escrita. Ya no daré mi ley en un pergamino. Ya no daré mi ley en un papiro. Dice, daré mi ley en su mente. Escuche bien, en su mente. Daré mi ley en su mente y la escribiré. No con el dedo como Dios escribió, ¿verdad?, los 10 mandamientos en las tablas de piedra que efectivamente tuvo que pulir Moisés. No, aquí las escribiré en su corazón. Yo daré mi ley. Yo escribiré mi ley en su corazón. Yo la daré en su mente. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que el Señor está poniendo dentro de nosotros su sustancia, que el Señor está poniendo dentro de nosotros su ADN, que el Señor está poniendo dentro de nosotros sus genes, que el Señor está poniendo delante de nosotros, ¿verdad?, su sustancia espiritual. Ahora Él escribe su ley en nuestra mente y da nuestra mente en nuestro corazón, la escribe en nuestro corazón y la da en nuestra mente. El nuevo nacimiento, el nuevo hombre, ¿verdad?, que el Señor hace que efectivamente nazca de su amado Hijo Jesucristo. Ese nuevo hombre que es engendrado por el Espíritu Santo, que ya no es el viejo Adán, porque este viejo Adán simple y sencillamente invalida los pactos de Dios. Ahora, como el Señor ya no ha querido que el hombre invalide más los pactos, porque los va a seguir invalidando, pues ahora mandó a su Hijo para que se haga hombre, como parte del pacto, para que Él cumpla todo aquello que Dios había determinado, y ahora el pacto es entre Dios, entre su Hijo. Ahora el pacto es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a favor del hombre. Ahora el hombre lo único que tiene que hacer es creer y aceptar el pacto de Dios.
a favor del hombre. Es decir, la redención es un regalo que Dios determinó, sustanció desde antes de la fundación del mundo. La redención fue un regalo que Dios se había propuesto para el ser humano, que Dios sabía que efectivamente no se podía mantener en su ley y que era incapaz de poder validar sus pactos, sino que al contrario los invalidaba. Dios conocía en su eternidad, Dios conocía en su deidad, en su presencia. Él conocía todo esto y él dijo: hijo, la única manera como vamos a poder hacer que el hombre vuelva a ser imagen y semejanza es que tú te hagas hombre y que tú vayas a la tierra a cumplir todo como hombre, todo aquello que el hombre fue incapaz de cumplir. El acuerdo nuestro, hijo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, es: vamos a trabajar para poder hacer la obra de redención nosotros, los tres. Y nosotros vamos a cumplir el pacto. Y nosotros ahora vamos a hacer que el pacto funcione. Y el hombre lo que va a hacer, porque lo amamos, porque lo hicimos para que sea nuestra imagen y nuestra semejanza, el hombre lo único que va a tener que hacer es creernos. Ya no hacer, sino creer. Es un regalo precioso. Esto es algo que sobrepasa efectivamente nuestro entendimiento y nuestra manera de ver las cosas. Ya el Señor no quiere que nosotros estemos enfocados en el hacer, sino en el creer. Nos puso tan fáciles las cosas, ¿no? Que algunos decimos: pero tan fácil, será tan fácil. Y claro, comenzamos a combinar estos pactos. Estamos viviendo en el pacto de la ley de los mandamientos y estamos viviendo en el pacto de la gracia. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y fíjate, Dios determina algo maravilloso y dice: y yo seré parte del pacto, y yo seré a ellos por Dios. Dios escoge que nosotros, ¿verdad? Que nosotros, o mejor dicho, Dios escoge que Él sea nuestro Dios. Dios escoge que Él sea nuestro Dios. Por eso es que tú y yo estamos ahora creyendo. Porque el Señor dice aquí: y yo seré a ellos por Dios. El Señor escoge, determina, define en este pacto que Él sea nuestro Dios. Jamás tú puedes determinar, jamás tú puedes por ti mismo, por tu propia capacidad, por tu propia decisión, por tu propio libre albedrío, buscar a Dios y determinar que el Dios de Israel sea tu Dios. Si es que Dios no ha determinado primero que Él va a ser tu Dios, tú estarías en este momento en idolatrías, estarías en este momento con tu vista puesta en la incredulidad y en mil cosas, apartado totalmente de Dios. Si la única manera como nosotros podemos hacer que Dios sea nuestro Dios es que Dios decida ser nuestro Dios. Y aquí está implícito esto maravilloso: y yo seré a ellos por Dios. Hermanos, ¿tú te has puesto a pensar alguna vez que Dios escogió ser tu Dios? Dios te escogió para revelarse a ti. Eso es lo que está diciendo. Dios te escogió para mostrarse a ti. Y si Dios ha determinado ser nuestro Dios en el pacto y en su soberanía, imagínate todo lo que nos tendrá preparado. Imagínate todos los beneficios que implica el hecho de que el Dios que creó todas las cosas, los cielos, la tierra, ¿verdad? El Dios, ¿verdad? Que da todas las cosas, el único y verdadero Dios, porque no hay más Dios que nuestro Dios, haya escogido y haya determinado el que nosotros efectivamente seamos su Dios. Tal vez esto explica el hecho de que por qué mucha gente no cree en Dios.
porque Dios todavía no ha escogido el que ellos sean su Dios. Ahora, aquí como que también se plantea una cierta incógnita. Entonces, ¿qué culpa tengo yo si es que Dios no ha escogido ser mi Dios, el que yo pueda creer en Dios? Pues aquí está. El Señor ha hecho que el evangelio, el Señor ha hecho que la gracia sea dispensada a todos los seres humanos y que escuchen y que crean. Es decir, Dios también conocía algo importante en su eternidad y su sabiduría. Dios sabía cuántos de nosotros íbamos a creer al evangelio. De hecho, hay unos versículos en el Antiguo Testamento en donde el profeta dice: Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pues ahora nosotros predicamos el evangelio de Cristo. Nosotros hablamos de la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Nosotros hablamos a la gente de que Dios efectivamente ha determinado ser nuestro Dios. Ahora, no solamente el Dios de los que ya hoy estamos hablando, sino el Dios de todos aquellos que efectivamente crean al llamado de Dios. ¿Acaso este hecho, este evangelio, esta palabra no es un llamado de Dios para que efectivamente nosotros le creamos? Es evidente que sí es, pero hay mucha gente que no quiere creer. Ahora, como Dios sabe que esa gente no iba a creer en el espacio y en el tiempo, en la eternidad, pues efectivamente el Señor determinó para todos aquellos que creímos, determinó el hecho de que efectivamente Él haya escogido el que Él sea nuestro Dios. Él escogió ser nuestro Dios. ¿Y qué dice la Escritura después? Y que nosotros seamos su pueblo. Fíjate, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si mal no recuerdo, en Timoteo, la Escritura dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. ¿Qué significa esto? Que Dios ya pagó el precio por toda la raza humana. Que Dios salvó en términos legales a todos los hombres. Pero es necesario que el hombre rivalide esa salvación por medio de la fe. Es decir, yo creo, Señor, que lo que tú hiciste por mí, por medio de Jesucristo, fue para mí. Y yo acepto esta obra preciosa que hiciste desde antes de la fundación del mundo a mi favor y que hoy me revelas. Esa es mi firma. Esa es la firma de la recepción y de la aceptación del pacto que Dios tiene para ti. Es por eso tan importante que la gente tiene que creer, es por medio de la fe. Digamos que parte del pacto, si lo queremos ver en la intervención del ser humano, es que simplemente se apropie de todo el pacto que Dios hizo de redención para nosotros por medio, efectivamente, nosotros nos apropiemos por medio de la fe. Y esa fe viene del propio Señor y Salvador Jesucristo para ti y para mí. Ahora, muy bien, hasta ahí vemos que el Señor entonces nos da a nosotros en este nuevo pacto la naturaleza divina. Así que este nuevo pacto inclusive para nosotros determina un comienzo distinto y diferente del comienzo que tuvo Adán y Eva. Porque Dios no nos restaura a la posición en la que estuvieron Adán y Eva en el huerto de Edén. A veces nosotros creemos que Dios nos restaura a esa posición. No, Dios nos eleva a la posición que había determinado para el hombre para que sea imagen y semejanza, y esa posición se llama Jesucristo. Así que nuestro nuevo comienzo ni siquiera es un nuevo comienzo, sino que es un nuevo origen. Nuestro primer origen tuvo que ver en términos físicos con el hecho de que Dios ya había evidentemente espiritualmente decidido qué es lo que iba a hacer el hombre. Pero el hombre aparece en escena cuando el Señor toma barro de la tierra y le sopla un aliento de vida. Y el hombre viene a ser alma viviente. Ese fue, digamos que el inicio, el origen del primer hombre. Pero el propósito del Señor siempre fue que este primer hombre sea idéntico a Cristo. Pero como este hombre no podía efectivamente mantenerse en los pactos de Dios, Dios tuvo que mandar a Cristo como hombre para que él
acabe con nuestra vieja creación en la cruz del Calvario, para que Él cumpla por nosotros todo aquello que nosotros fuimos incapaces de poder cumplir, para que Él sea crucificado por toda nuestra maldad y nuestro pecado, y para que nosotros seamos muertos en nuestra vieja humanidad y sepultados juntamente con Él. Ahora el Señor Jesucristo, que vive, ¿cómo vive? Vive como sumo sacerdote. Y nosotros efectivamente ahora estamos introducidos en Él como miembros de Cristo. Así es como nos ve ahora nosotros el Señor, como exactamente miembros de su amado Hijo Jesucristo. Porque ahora su Hijo Jesucristo está haciendo buenas obras delante del Padre todo el tiempo. ¿Qué obras está haciendo de acuerdo con la Escritura Cristo? Cristo está haciendo todas las obras que tienen que ver directamente con el ministerio o con ministrar en el templo, en el cielo. Y por eso dice la Escritura que, por ejemplo, las oraciones de los santos, es decir, nuestras oraciones, suben hoy al templo como el incienso que Dios está oliendo. Cuando nosotros oramos en Cristo, nosotros nos convertimos en grato olor de Cristo. Y ese olor fragante de Cristo le llega a Cristo o le llega al Padre directamente al cielo, aun cuando nosotros estamos acá todavía en la tierra. Entonces, hemos visto que el Señor nos da esa nueva vida, nos da esa nueva naturaleza, nos da este nuevo comienzo, este nuevo origen, que es Cristo. Él determina que sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Ahora, características de este nuevo pacto para ti y para mí. Y esto es importante que también pongamos atención. Estas características tienen que ver primero con algo muy importante. Dice, mira, este pacto dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Esto primero. En este nuevo pacto no es un pacto en donde se enseña. Y esto lo hemos dicho en varias ocasiones atrás. Nosotros hoy tenemos un cristianismo muy conceptual, muy universitario, muy didáctico, pero no experimental, no de vida. Y el nuevo pacto, una de las características es que no enseña. No enseña. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno enseñará a su hermano. Ya no se enseña, este no es un tema académico, no se trata de temas conceptuales. Anteriormente sí había que estudiar la ley, anteriormente pues sí había que estudiar la doctrina, pero ahora el nuevo pacto se trata de conocer, ya no se trata de enseñar, y hemos dicho que hay una diferencia sustancial entre conocer y entre enseñar. Enseñar es acumulación de conocimiento no práctico, de conocimiento no vivido. Mientras que el conocimiento en la Escritura es la acumulación de la vida y de la experiencia espiritual de Cristo en nosotros. Entonces, aquí la Escritura dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Dice el Señor, porque todos me conocerán. A ver, el Señor dice que en el nuevo pacto, a todos aquellos que nos ha hecho nacer de nuevo, todos aquellos que nos ha dado su ley en su mente, en nuestra mente, y la ha escrito en nuestro corazón, el Señor dice que la característica es que todos ahora tenemos los órganos necesarios para conocerle. Es decir, el meollo central de este nuevo pacto no es aprendan en términos humanos o en términos académicos, en términos conceptuales, sino conózcanme en términos vivenciales. Conózcanme, experimentenme, vívanme.
porque todos me conocerán. Todos los que hemos nacido de nuevo, hoy tenemos la capacidad de conocer al Señor, la capacidad de experimentar la vida de Cristo en nosotros, que es lo mismo, la capacidad de vivir a Cristo. ¿Por qué no pasa esto? A pesar de que la vida de Cristo está en nosotros. Pues porque todavía, de alguna manera, por desconocimiento, no nos estamos primero agarrando del pacto debido en el que el Señor ha hecho toda la obra a nuestro favor y todavía seguimos perdiendo el tiempo en tratar de relacionarnos con Dios en la vieja criatura. Todavía estamos esperando nosotros aceptación de parte de Dios. Todavía nosotros estamos esperando agradar a Dios en nuestras propias capacidades. Todavía nosotros creemos que si yo dejo de hacer esto y dejo de hacer esto otro, agrado a Dios. Todavía nosotros creemos que si yo hago esto, pues Dios va a estar contento conmigo y me va a bendecir. Todavía creemos que si es que yo he hecho algo que no debía haber hecho, entonces Dios me va a maldecir y todas las plagas de Egipto me van a caer. Eso es algo que lamentablemente muchos de nosotros todavía llevamos muy arraigado en nuestro corazón. Entonces, una característica importantísima aquí es que ya no se enseña, sino se conoce. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Hay una diferencia importante entre conocer y saber de Dios y conocer a Dios. ¿Qué decía Job respecto de esto? Antes de oídas te había oído. Es decir, muchos de nosotros, a través de lo que oímos de Cristo, de otros en términos de enseñanza, es lo que conocemos de Cristo. Lo que oímos de Cristo es lo que conocemos de Cristo. Pero no lo que oímos de Cristo, sino lo que oímos a otros terceros que nos hablan de Cristo es lo que tenemos en el corazón de Cristo. Nos han enseñado los evangelios, nos han enseñado las cartas, nos han enseñado las estructuras de las cartas, nos han enseñado la doctrina bíblica, y es por eso que muchas veces nosotros, cuando escuchamos un mensaje o algún pasaje de la Escritura que nos es familiar, damos por hecho que ya lo sabemos. Y cuando un pastor o alguien se pone a predicar sobre algo que yo ya lo tengo ahí como que ya lo sé, más bien hasta me aburro, porque creo que ya lo sé. Es como que ya sé sumar 1 más 1. Obviamente, si tengo un profesor que viene y me sigue enseñando 1 más 1 cuando ya sé, pues ya no quiero ni hablar con él. Pero entonces, hermanos, si hablamos nosotros, en cambio, de conocer a Cristo y que cada palabra que está en la Escritura efectivamente se tendría que convertir en vida en cada uno de nosotros, entonces todos estamos todavía en pañales, seguramente, respecto de esta perspectiva. Así que una de las características ahora primarias de este nuevo pacto es que el Señor nos ha dado al nuevo hombre para que ahora el nuevo hombre se relacione con él por medio de conocerle y no como el viejo hombre se relaciona por medio de saber, de saber en términos intelectuales. Y el Señor dice aquí, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, me conocerá. Ahora, aquí viene el principio de entender, y esto es muy importante. Aquí viene el principio de entender si yo estoy relacionándome con Dios por mi mente o por mi conocimiento, por revelación. Y aquí dice la Escritura, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, el hombre que conoce a Dios tiene una base estructural, tiene un cimiento, ¿verdad? Que hace que efectivamente se pueda emparentar con Dios. ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es la base? Que yo sé por la obra de Cristo que mis maldades han sido perdonadas, todas mis maldades han sido perdonadas
y que por tanto mi Dios y mi Padre ya no se acuerda más de mis pecados. Esta es una de las características básicas de saber si yo estoy conociendo a Dios o no. Si yo todavía esto de aquí lo veo como algo lejano, primero, perdonaré la maldad de ellos. Ahora, este perdonaré fue dicho hace 2000 años, antes de que nosotros existamos. Por tanto, este perdonaré ya incluía todo lo que tú y yo aún ni siquiera sabemos que vamos a hacer en cuanto a maldad. ¿Qué implica aquello? Que el Señor verdaderamente perdonó todas nuestras maldades, que el Señor perdonó todas nuestras maldades, las que conocemos, las que desconocemos y las que ni siquiera nosotros sabemos que vamos a cometer. Esta es una característica básica de comenzar a entender si es que yo realmente estoy conociendo a Dios. Y lo segundo es que el Señor ya no se acuerda más de mis pecados. Ahora, ¿por qué? Porque yo soy un gran tipo, porque yo ya no peco más, porque mis pensamientos son puros, son santos y son justos. No, no y no, sino porque Cristo interpuso sus méritos a mi favor. Es decir, si yo no comprendo el valor de la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, que es más valiosa, inmensamente más valiosa que todos los pecados que yo pude haber cometido y todas las maldades que yo pude haber cometido. Entonces todavía yo no entiendo efectivamente el por qué Dios tiene que decir que Él ha perdonado todas mis maldades y ya no se acordará más de mis pecados. Cuando yo comienzo a recibir por el pacto que Dios ha hecho con Cristo a nuestro favor, el entendimiento de que esta obra maravillosa y de que la vida de Cristo y que la sangre de Cristo y que la obediencia de Cristo, ¿verdad?, pagó con creces la maldad de la humanidad, y ahí me incluye mi maldad y mi pecado, entonces yo ya no soy reo de muerte, y entonces Satanás ya no tiene absolutamente nada más que hacer conmigo ni cómo molestarme, porque cuando yo veo el valor de la sangre de Jesucristo y sé que esa sangre pagó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y que por eso el Señor nunca más se acuerda de mis pecados, Satanás simplemente desaparece del mapa, ya no tiene de qué acusarme, y más bien ahora yo, por esa misma razón, en lugar de mirar a mi maldad y a mi pecado, ahora veo a la nueva vida que el Señor ha depositado en mi corazón, que para Él es santa, es justa y es maravillosa, de tal manera de que ahora yo recibo la bendición. Lo único que yo merezco ahora por los méritos de Cristo es bendición y bendición y bendición, porque Cristo es la bendición. Porque Cristo es la mayor bendición de todas para nosotros. El Espíritu Santo que nos ha sido puesto en nuestro espíritu es la mayor bendición que incluye todas las bendiciones. Por eso es que la Escritura dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén. Así que este es el tamaño el tamaño, hermanos, del pacto que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, por favor, vamos a continuar la próxima semana con este tema, pero miremos algo importante. Que este pacto que el Señor ha hecho, está hecho entre el Dios trino, Dios triuno, como le querramos llamar.
a nuestro favor. Cristo, parte del pacto era que Cristo se haga hombre, para que Él como hombre pueda cumplir ese pacto. Y Él ya lo cumplió por nosotros. Y lo único que yo hago es recibir, apropiarme de toda esta obra que Cristo hizo a mi favor para yo acceder a los beneficios del pacto. Cuidado nos estamos nosotros de alguna manera, hermanos, equivocando con andar en dos pactos distintos y diferentes. En el pacto de la ley y en el pacto de la gracia. Este pacto que los hombres invalidaron y que van a seguir invalidando los que todavía quieran seguir allí. Y por sobre todo, las características del pacto. Las características del pacto es que ahora tenemos que conocer al Señor porque tenemos al hombre adecuado dentro de nosotros para conocerlo, el hombre espiritual. Y lo otro es que las características de este pacto pasan por poner una base maravillosa, y es el recibir el perdón incondicional de mis pecados y recibir también este regalo maravilloso de saber que Dios ya no se acuerda nunca más de mis maldades, como que si yo jamás hubiese existido sobre la tierra y solamente Cristo haya existido en mí. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.